No es con ejército ni con fuerza. Inmediatamente después de la visión que tuvo Zacarías, que hemos estado viendo acerca de Josué y el ángel, el mensajero, el argelos, el profeta recibió un mensaje referente a la obra de Zorobabel. Declaró Zacarías, y volvió el ángel que hablaba conmigo, y entonces despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza y 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda. Entonces proseguí y hablé al mensajero que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y me habló y me dijo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablé más y dije, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Zacarías capítulo 4, versículo del 1 al 6. Llevamos esta hilación continua. Ahora, la visión de Ezequiel es transportada. Ahora, mediante este siguiente pasaje, Zacarías, el profeta, es llevado no solo de las imágenes de Daniel, de Ezequiel, de la destrucción del primer templo, es llevado ahora a otra escena. Ahora es llevado también de la desesperación que el sacerdote Josué fue puesto siendo acusado. Ahora es llevado a otro escenario. Lo encontramos en Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 6. ¿Qué significan estas 2 olivas a la derecha e izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él dijo, estos 2 hijos de aceite ungidos son los que están delante del Señor de toda la tierra. Versículo 11 al 14. En esta visión, nosotros nos preguntamos, ¿qué significa esta visión? Para no adivinar, debemos ir a la palabra de Dios. Esta visión, los 2 olivos que están delante de Dios son representados como haciendo correr áureo, aceite, por tubos de oro desde sí mismos al recipiente del candelero. De este se alimentan las lámparas del santuario. Ahora, hago una pausa. Si bien esto tuvo un cumplimiento literal en el tiempo de Zacarías, en la reconstrucción del segundo templo, este simbolismo usted lo encuentra en el mismo Apocalipsis, simbólicamente en el santuario celestial, en el lugar santo, en la obra que Cristo tuvo protegiendo a toda la época, desde su ascensión al cielo en el año 31 hasta el presente, para poder producir una luz brillante y continua. Entonces, asimismo, de los ungidos que están en la presencia de Dios, es impartida a sus hijos la plenitud de la luz. La luz es la palabra de Dios. Salmo 119. La luz es Jesucristo. Juan 14. Entonces, el amor y poder divino es traspasado a todo aquel que es creyente, a fin de que tú puedas impartir a otros la luz, el gozo, el refrigerio. Los que son así enriquecidos tienen entonces que enriquecer a otros con el tesoro. Ese tesoro es Jesucristo, ese tesoro es su palabra, con el tesoro de los frutos que vienen del Espíritu Santo, mientras reedificaba
la casa del Señor. Zorobabel había trabajado frente a múltiples dificultades. La profecía en el libro capítulo 9 de Daniel decía que se reconstruiría el segundo templo en tiempos angustiosos. Desde el comienzo los adversarios habían debilitado. ¿Se acuerda usted quién era el adversario? Satanás era el principal. Él usaba agentes humanos como los samaritanos y la multitud mixta. Había entonces debilitado las manos del pueblo de Judá y los arrendaban, los detenían, les distraían para que no edificaran. El centro de esta restauración era preparar las sombras para que todo el mundo conociera que el cuerpo estaba a punto de venir. Faltaban 400 años aproximadamente para que ese renuevo, el pimpollo, Jesucristo, viniera a liberar al mundo, para que el cordero literal del animalito humilde fuera visto con el cuerpo, que era Jesucristo. Juan 1:29, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablaba ahora por su profeta Zorobabel diciendo: ¿quién eres tú? Oh gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primer piedra con aclamación de gracia. Esto ocurrió aproximadamente 450 a 408 años antes de la encarnación de Jesucristo. Zacarías capítulo 4, versículo 7. Durante toda la historia del pueblo de Israel, Judá, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo, incluyendo en el presente, si esta es tu intención hoy como creyente en Jesucristo, te verás frente a montañas de dificultades. Estas mismas dificultades que atravesó el pueblo de Judá para la reconstrucción del segundo templo es la misma espiritual que hoy tú tienes enfrente de ti, una montaña de retos aparentemente que son insuperables. El Señor permite estos obstáculos para probar tu fe, para hacerte mayor, para hacerte que crezcas. Cuando nos vemos rodeados de todos los lados por todo tipo de problema, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y poner tu confianza en el Espíritu Santo que te libera, te da claridad de mente, te hace recordar las promesas. El ejército de una fe viva significa este ejército de ángeles que Dios envía a tu aliento, que el Espíritu Santo te revela mediante el ejercicio que tú haces al repasar su palabra, sus promesas, al mantenerte unida en oración. Ese ejercicio significa entonces un aumento de fuerza espiritual, el desarrollo de una confianza inquebrantable en tu Creador. Así llega a ser tu ser, el alma, una fuerza vencedora. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, y esta es la fe que ha vencido, que es la que vence al mundo, a Satanás, ante la demanda de fe. Este título que ustedes ven acá es Zacarías 4:6, después de la visión que se le muestra al profeta acerca de Josué, pasamos inmediatamente a una mano invisible, a la mano de Dios, que promete liberar nuestras batallas con su Santo Espíritu. Nada os será imposible, dijo Jesucristo, Mateo 17:20, porque la potestad del cielo acudirá a tu ayuda. Cuando el mundo emprende algo, cuando el creyente emprende algo, lo hace con pompa, con mucho entusiasmo. El método de Dios es hacer del día de los pequeños comienzos, el principio del glorioso triunfo, es decir, como empiezas tu día, es como se muestra la clave para tu fracaso o para tu victoria. Con frecuencia, hombres y mujeres están tentados a vacilar delante de las perplejidades y obstáculos que confrontas en tu día. Pero si tan solo sostienes firme hasta el fin el principio de tu confianza en Dios,
Él te aclarará tu día, tu mente, te dará la respuesta para ese problema. Tendrás entonces éxito a luchar contra la dificultad frente al espíritu intrépido y la fe inquebrantable que tuvo Zorobabel en el Antiguo Testamento. Las grandes montañas de dificultad se transformarán en una llanura. Una vez más, la montaña de dificultad, Dios promete cambiártela a una tierra y terreno firme. El poder humano no establecido, el que no viene de Dios, en el poder que nosotros confiamos. Este mensaje continuo que estamos viendo en Zacarías es no con tu fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Ese poder que destruye al alma caída en este mundo de pecado que viene de Satanás. Ahora, Dios te recuerda que ese poder puede ser oprimido, puesto bajo tu pie, si tú te mantienes, tu iglesia, tú que eres la iglesia, fundada sobre la roca de fuerza, que es Jesucristo. Esa es la promesa, la roca de la eternidad. Las puertas entonces del infierno no prevalecerán contra ti. Esa es la promesa. Mateo 16:18. La roca es Jesucristo. La presencia de Dios da estabilidad al seguidor creyente. La instrucción que llega a ti en esta mañana, en esta tarde, es: no confíes en los príncipes, tampoco confíes en el Hijo del Hombre. Salmo 14. Salmo 146, versículo 3. Confía solamente en que Dios dará la victoria por medio de su Espíritu Santo. En quietud y en confianza será entonces vuestra fortaleza, dice Isaías capítulo 30, versículo 15. Es decir, no en meditar como la fe oriental, no, sino en traer tus peticiones en oración. La gloriosa obra de Dios, fundada en los principios eternos de su justicia, no será entonces nunca anonadadora, no va a ser anonadada. Tú nunca vas a llegar al punto en el que vas a molestar al Altísimo. Él irá entonces, por medio de su Espíritu Santo, trabajando en tu vida de fortaleza en fortaleza. Eso lo dice Zacarías 4:6. Con su Santo Espíritu Él promete vencer tu desaliento que estás pasando aún en esta mañana, en esta tarde. No es con ejército, no es. No es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se cumplió literalmente esta promesa 408 años antes de la encarnación de Jesucristo, mediante el tiempo del regreso del exilio y la construcción del segundo templo. Los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo el profeta que vimos hace unas noches, y de Zacarías también, hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento de Dios para Israel, de Judá, y por el mandamiento que había dado el político Ciro, el persa. Y entonces, después de Ciro, la confirmación de Darío. Y el único decreto completo, este es otro tema, para aquel conocedor de la palabra de Dios, hubieron tres decretos. El único decreto completo fue el que le siguió de Artajerjes el persa en el año 457 antes de Cristo. Pero este es un tema para la demanda, si ustedes lo piden. Y esta casa fue acabada entonces al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de Darío. Esdras capítulo 6, versículo 14 al 15, pero recordemos, mini paréntesis, recordemos de que la reconstrucción del templo no era todo lo que incluía el decreto, era reconstruir las murallas, era reconstruir el sacerdocio levita, era reconstruir la ley del rey, era reconstruir el gabinete, la ley del rey, incluyendo la ley judicial, ejecutiva, legislativa, la pena de muerte. El segundo templo no igualaba al primero en magnificencia. ¿Lo comprendemos?
Este segundo templo es el que estuvo de pie cuando Jesucristo caminó en esta tierra. El segundo templo no fue construido con tanto oro y con tanto cedro y con tanta magnificencia como en el tiempo de Salomón, ni fue santificado por las manifestaciones visibles del Espíritu Santo, de la presencia divina, que se vieron al ser inaugurado el primer templo. No hubo manifestación del poder sobrenatural. Ahora, no hubo ningún fuego que bajó del cielo para consumir el sacrificio sobre su altar, la Shekinah, que es el Espíritu Santo, o la presencia de Dios tampoco se manifestó. No moraba más entre los querubines del lugar santísimo el arca del propiciatorio, el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. ¿Lo recordamos? ¿Por qué? Porque ese arca del pacto la había escondido Jeremías antes de que Babilonia llegara y derrocara y quemara y destruyera toda la gloria de Judá. Sin embargo, se trataba del edificio acerca del cual el Señor había declarado que habría entonces hablado por medio del profeta Ageo. Hago una pausa, porque hay millones de amadas hermanas y hermanos ciegos hoy en día, que son sinceros pero ciegos. Todo el mundo está esperando un tercer templo construido allá en Israel, literal. Queridos amigos y hermanos, este es otro tema diferente, pero el templo, de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo al nuevo pacto, eres tú como piedra que es edificada piedra sobre piedra, dice el Nuevo Testamento, donde Jesucristo es la piedra angular y la cabeza de la iglesia, donde el templo eres tú y el Espíritu Santo, la Shekinah, mora dentro de ti. Ahora, el sumo sacerdote de la iglesia hoy en día, de acuerdo a Hebreos y todo el Nuevo Testamento, es Jesucristo en el santuario celestial del cielo. El único, dice el apóstol, único verdadero santuario, no cortado con mano. El único que ahora vino a ser el cuerpo de la sombra judía. Vea ahora la promesa de Ageo, capítulo 2, versículo 9. Este segundo templo que había sido reconstruido iba a ser mayor que el de Salomón. ¿Por qué? Si tenía menos construcción, menos grandeza. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo entró a ese segundo templo. Una vez más, la grandeza del segundo templo fue mayor porque Jesucristo pisó, entró, enseñó. Veámoslo. Ageos capítulo 2, versículo 9. Entonces, la casa y su gloria postrera será mayor que la de Salomón. Será mayor que el templo que Salomón construyó. Y haré temblar a todas las gentes, a todas las naciones. Jesucristo vino a salvar al mundo, primero a Judá, pues había sido la nación con mayor luz, después al mundo, y vendrá entonces el deseado de todas las naciones. Y henchiré esta casa de gloria. Esto se hablaba del segundo templo. Esa gloria se hinchó cuando Jesucristo se manifestó en el segundo templo. Ese era el Shekinah en persona, era Jesucristo. Y llenaré esta segunda casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Durante siglos, hombres sabios han procurado demostrar en qué se cumplió la promesa que Dios hizo a Ageo. Sin embargo, muchos que se han negado persistentemente a ver esta promesa mediante el profeta menor, no quieren ver el significado especial en el advenimiento primero de Jesús de Nazaret en esta tierra, el deseado de todas las gentes, quien por su presencia personal santificó la dependencia del templo. Ahora Él era el verdadero centro. El orgullo, la incredulidad cegaban las mentes del Sanedrín judío, les impedían comprender el verdadero significado de las palabras del profeta Ageo. La gloria de este segundo templo será mayor que la de Salomón. Querido amigo, creyente, familia, hermano, amiga, Cristo encarnado
Dios manifestado en gloria. El apóstol dice, lo que tentaron nuestras manos, el verbo de vida, la imagen de Dios, su propia presencia al entrar y sanar, hablar, enseñar en este segundo templo que era insignificante, la presencia de Jesucristo. Entonces fue la gloria de Dios hinchando toda ese momento. El segundo templo entonces fue honrado, no con la nube de gloria que Jehová había mostrado en el templo y en el tiempo de Salomón, sino con la presencia de aquel en quien moraba, que era Jesucristo, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Una vez más, toda la plenitud de la deidad moraba en Jesucristo. Ese mismo Shekinah en persona, en el cuerpo de Jesucristo, entraba al segundo templo, y así se cumplía la profecía de Ageo, profeta menor. La gloria de este segundo templo será mayor que la de Salomón. La presencia personal de Cristo durante su ministerio personal, y solo en esto fue como el segundo templo excedió en gloria a la de Salomón, un hombre Salomón que cayó y fue red y trampa y esclavo de Satanás. En Jesucristo se cumplió esta maravillosa promesa al ser honrado con la presencia del Mesías Jesucristo en este segundo templo. Fue como el segundo templo excedió en gloria al de Salomón, el deseado de todas las gentes, el deseado de todas las naciones, había llegado, de veras había llegado a ese segundo templo judío, cuando el hombre de Nazaret enseñó y curó en los atrios sagrados. Sí, hermano, amigo, Jesucristo hoy en día has llegado a ser el cuerpo, quitando toda la sombra de los ritos, ceremonias, templo físico judío. Ha venido Jesucristo a hacerla a un lado, a clavarlo simbólicamente en la cruz. Y me refiero al rollo mosaico ceremonial ritual. Colosenses 2, 14 al 17. Ha venido Jesucristo a clavarlo en la cruz, pues era maldición para el creyente. Ahora en Jesucristo, en Él habita toda deidad de la plenitud. Querido amigo, hermana, hermano, en Jesucristo hay victoria, en Jesucristo hay salvación y respuesta. Si nos mantenemos unidos a la fuente, que es Jesucristo, Él entonces llenará con su presencia nuestro templo intelectual y corporal. Oremos para concluir. Nuestro Dios y Padre, pedimos tu protección y presencia y Espíritu Santo. Permite que el Shekinah, así como entró en el primero y segundo templo, entre a nuestro templo intelectual para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el deseado de todas las naciones. Amén.